Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo va David? Marina, todos los que han saludado. Hola, Buenas tardes. María Paz, Paula, Rosario y los que han saludado antes. Paulina. Buenas. Bueno, vamos a tratar de terminar hoy este tema tan interesante y además que tiene tanto que ver con el labo. Bien, hemos visto lo principal ya, que es el eje de hipotálamo hipofisario, pero nos faltan una o dos ahí muy importantes, que son las gonadotrofinas, y nos falta también el eje pancreático. Y con eso quedaría hipófisis anterior, que es de lo más importante. Entonces, hoy vamos a hacer solamente un repasito entre todos de lo que implica el páncreas como órgano endocrino, ¿sí? Nada más que como órgano endocrino. Voy a ver si encuentro acá una figurilla, y si no lo hacemos dibujando. Básicamente lo que tenemos que saber de páncreas es, recordemos su ubicación, que es bastante central, ¿sí? Por debajo de la parrilla costal izquierda. Ahí, si introducimos la punta de los dedos, estaríamos encontrando aproximadamente la ubicación del páncreas y corriéndose alguito, pasando, digamos, la altura media, y es un órgano que está bien comprometido en su ubicación, porque justamente está ubicado entre el estómago, ¿sí? Parte del hígado, que también viene desde la derecha, y por arriba del intestino. Entonces, es una víscera que si está comprometida, por ejemplo, con algún tumor, o hay una hipertrofia del órgano, afecta en general a todos los órganos digestivos y sus funciones endocrinas también. Pero digamos que histológicamente, bueno, tiene, como es glándula exócrina y endocrina, tiene una serie de conductos. Vamos a poner acá páncreas. Y vamos a decir que tiene una parte que son conductos que a su vez se ramifican cada vez más y que son conductos de secreción exócrina. Así que el páncreas, por un lado, tiene grupos de células que parecen como si fueran una pizza, ¿sí? Que son los acinos pancreáticos o acinos pancreáticos. Todos esos acinos son del páncreas exócrino, junto con los conductos. O sea, los acinos o acinos más los conductos secretores o conductos, sí, secretores pancreáticos, son del páncreas exócrino. ¿Por qué exócrino? Porque, estoy exagerando obviamente el tamaño de los acinos. Los acinos son células que en realidad tienen, por supuesto, su volumen, ¿sí? Y son en basal mucho más amplias que en apical. Entonces, lo que ocurre es que estas células tienen el núcleo más o menos cerca de la base y acá acumulan secreción, vesículas de secreción. ¿Y esa secreción qué es? Esa secreción es justamente jugo pancreático. Menos mal que me lo compré hoy. Ni anda. Bueno. Yo para que me dijeran compré, pero no me dio resultado. Bueno. Entonces, tienen acumulada secreción de jugo pancreático. Lo que sucede entonces es que entre vecinas y vecinas se disponen así para ubicar su parte basal y liberar la secreción. ¿A dónde liberan la secreción? Y a este espacio común que tienen al centro. Y ahí, justamente,
hay unas células que son chiquitas, pequeñas, y que son las células del conducto. Por lo tanto, un conductillo pancreático de estos, más el de otro acino, más el de otro acino, hacen un conducto mayor. Y este, a su vez, otros conductos mayores y así. Entonces, el jugo pancreático va saliendo de los acinos al centro de cada acino, se va reuniendo en conductillos y esos descargan en conductos mayores. Entonces sale toda la secreción pancreática por un gran conducto que ustedes ya lo conocen, que lleva el jugo pancreático hasta el duodeno. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda de cómo se llamaba? El conducto pancreático de Wilson. Y descarga ahí, como con un rodetito, reborde, en el duodeno para volcar la secreción pancreática. Bien, esto es el páncreas exócrino, pero entre medio de todos los acinos pancreáticos se encuentran acúmulos de células. Bueno, lo vamos a reclamar esto. Acúmulos de células, por supuesto, muy pequeñitos, y están metidos entre todos los acinos y son los islotes de Langerhans. Islotes de Langer con G y H, Hans. Los islotes de Langerhans son el páncreas endocrino, que es el que nos está importando más ahora. Este es el páncreas endocrino. Ahí en los islotes de Langerhans, ahora voy a borrar esto acá. Los islotes de Langerhans, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener una especie de cápsula, o sea, un pequeño conectivo, algo más fibroso, y dentro tiene todos los grupos de células alfa o A, es lo mismo, y grupos de células B o beta. Y por supuesto que esto se repite. Hay un tercer grupo, las A o alfa son las que secretan el glucagón y las B o beta son las que secretan la insulina. Hay un tercer grupo que son las llamadas células D o delta también. Que lo vamos a ver más a eso en la función digestiva, pero secretan también una hormona que tiene que llegar a retroalimentar, digamos, la función del estómago para que es una inhibitoria en realidad del estómago, inhibitoria del movimiento y secreción del estómago. Bien, entonces, a esto solamente para explicarlo, si nos hacen dibujar, le tenemos que agregar, por supuesto, muchos capilares sanguíneos para que después salga alguna vénula, ¿no es cierto?, y se lleve la secreción pancreática a la circulación. Entonces, de aquí van a salir las hormonas que nosotros conocemos. Repasemos solamente cuáles son las funciones. De las A obteníamos la liberación del glucagón y que en muchos sentidos era antípoda o contraria en su acción a la secreción de las B o beta, que era la insulina. Entonces, ¿quién es la antidiabetógena acá?
¿Quién es la que evita la elevación de la glucemia? ¿Cuál de las dos? La La insulina. La insulina. Entonces, la que es antidiabetógena es la insulina, baja la glucemia. Decíamos que por, digamos, usar ATP, cerrar unos canales de potasio y demás, la célula, esta beta, era la que sensaba con sus receptores, por supuesto, sensaba la cantidad de glucosa en sangre y mediante, si aumentaba por arriba del límite, en realidad mientras va aumentando la glucosa, más secreción entonces de insulina a la sangre. Y esta, provocando la captación de azúcares, sobre todo en hígado y músculo, pero en general también en la mayoría de las células del organismo, haciéndoles poner sus transportadores de glucosa, hacía que la glucemia baje y se guarde glucosa. ¿El hígado en forma de qué va a guardar la glucosa? Perdón. El hígado, ¿cómo hace con la glucosa? Toma glucosa y ¿qué hace? Glucagón. No es parecido, pero no es la misma palabra. Glucógeno, perdón. Entonces, con enzimas que tiene justamente solamente el hígado prácticamente, en su retículo liso, ¿verdad? Va haciendo la síntesis de glucógeno. Cuando ustedes hacen histoquímica, cuando hacen los cortes, hay tinciones como el PAS, que específicamente permiten poner lípidos en evidencia, y si la combinan con otras específicas de glucógeno, van a ver todo el glucógeno guardado dentro de los hepatocitos. Bien, un mecanismo entonces importante de la insulina era hacer que las células target o blanco, por ejemplo, las del hígado, tienen su propia forma de responder a la señal, que es activando enzimas que catalizan la unión glucosídica entre glucosa, 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 y va armando una especie de collar con ramificaciones que es el glucógeno. Las otras células aumentan la colocación de GLUT y otros transportadores en las membranas y hacen ingresar glucosa, que recuerden que al ir bajando ya no hay a favor un gradiente electroquímico para que la glucosa siga entrando a las células. Entonces lo que se hace es hacerle ingresar a la glucosa y transformarla enseguida en glucosa 6-fosfato y de allí en otros metabolitos. Puede ir directamente a piruvato por glucólisis y a la mitocondria, que es lo general, pero también se la puede convertir en isómeros como la fructosa, o se la puede empezar a cortar en carbonos, dos carbonos, dos carbonos y dos carbonos, que serían los acetilos. Cualquiera de ellos, acetilos, piruvatos de 3 carbonos, pueden ingresar bien a la mitocondria. También se pueden cortar en pedacitos las glucosas y esos trocitos de acetilo, reunirlos de manera tal de hacer cadenas largas y pueden convertirse, poniéndoles un carboxil y demás, por ejemplo, en ácidos grasos. Bueno, entonces, insulina hace o provoca el descenso de la glucemia por mayor captación de la glucosa, digamos, en las células del organismo. ¿Tenía algún otro efecto la insulina, además de bajar la glucemia? ¿Alguien sabe si hay algún otro efecto? ¿Algo relacionado al metabolismo de lípidos? A ver, Porque no me acuerdo, pero me suena. puede ser. Es importante para el laboratorio eso. Después le vamos a pedir también a Federico que amplíe. Pero si no se logra la captación normal de la glucosa, vamos a tener un problema, que es que todo en el organismo busca balance. Entonces, si hay demasiada glucosa disponible, lo primero que tratará de hacer el organismo es tratar de aprovecharla igual.
y si ya homeostáticamente no puede con eso, la va a derivar a que pase a otra vía donde se la pueda aprovechar. Entonces va a tratar como de desviarlo hacia proteínas o hacia lípidos. Uno de los problemas que tenemos, una de las cosas que normalmente tiene el organismo es que hay vías que son comunes entre lo más simple de los glúcidos, por ejemplo, la glucosa misma, la sacarosa, y lo más simple de los lípidos, porque ambos son combustibles utilizables como tales. Entonces, ¿eso a qué va? A que si los vamos a tratar de usar, sean los lípidos o los glúcidos más simples, los vamos a tratar de oxidar, o sea, quemar celularmente. Y esto trae aparejado que cuando uno desvía, por ejemplo, muchos glúcidos ya a lo lípido y oxida esas grasas, digamos, aparecen los famosos residuos metabólicos de esos carbonitos o esas cadenitas cortas de carbono con oxígeno y aparecen entonces lo que ustedes conocen como cetonas o ácidos orgánicos en exceso. Y ahí es donde van a aparecer, digamos, en los líquidos del medio interno, aumentados los que se llaman los cuerpos cetónicos. Entonces, cuando nosotros tenemos exceso de glucemia, uno de los problemas es que aparecen también un exceso de cuerpos cetónicos. Luego trabaja también el riñón para tratar de liberarse de ese exceso y ustedes lo van a ver en la orina, también al exceso de cuerpos cetónicos. Profe, ¿eso también se puede llamar acidosis metabólica, algo así? Provoca acidosis metabólica, exactamente, porque aparecen esos ácidos o aldehídos que se oxidan a ácidos y como tales son ácidos, entonces acidifican el medio interno. Bueno, a ver si encuentro la figurilla esta. No. Bueno, al revés. Entonces, bueno, resumiendo, podemos decir que insulina, que es la que menos nos cuesta en general, decimos que es antidiabetógena o que baja el azúcar en sangre por aumento de la captación de la glucosa en las células del organismo. Si no logran las células estas beta secretar la suficiente insulina porque eran también el centro integrador, o sea, eran el sensor porque censan la cantidad de glucosa disponible, el integrador porque elaboran la señal de salida, que es la insulina, y la liberan. Y entonces está haciendo de receptor o sensor, centro integrador, elaborador de la señal de salida y liberador de esa señal, digamos, dirigida a otras células. Y los target, entonces, de la hormona van a ser todas las células del organismo y en especial, o más fuerte, digamos, hígado y músculos. Ahora, como cuando el sistema homeostático no logra controlar con la cantidad suficiente de insulina, por algo será. Entonces nosotros esto ya lo habíamos analizado, pero tratemos de decirlo nuevamente. ¿Cuáles podrían ser las causas por las cuales hubiera un desbalance con elevación de glucemia? O sea, diabetes. Y porque no se puede conectar la insulina con el receptor correspondiente, por ejemplo, en la célula. Bueno, por eso, esa sería una. Entonces enumeremos cuáles podrían ser los puntos, digamos, de no lograr la homeostasis o no lograr la glucemia correcta. Una, que los target no tengan los receptores adecuados para la insulina
Lo cual podría ser ¿por qué? ¿Por qué podría pasar que las células del hígado o en general las células de los tejidos no pudiesen responder adecuadamente a la llegada de la insulina? Por un problema por activación y desactivación genética, ¿puede ser? Podría ser algún gen que tiene que controlar los genes que tienen que hacer los receptores de la insulina. Más fácil que no estén bien los receptores de la insulina, ¿verdad? Que se hayan inactivado o inhibido o algo de eso. Que no se colocan en las membranas, que hay autoanticuerpos contra esos receptores. ¿Mm? ¿Se entiende? Bueno, una posibilidad, el problema está en los targets. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Y que directamente no se haga insulina o No sea se deficiente. Que la El diabetes tipo problema 1, ¿no? es la célula beta del páncreas. Y ahí porque podría ser el problema. Y puede haber un problema, primero que a lo mejor no reciba como la señal, o sea, no pueda entender la señal de que hay mucha glucosa, por ejemplo, y que no, por eso no salga la insulina. O sea, como que no reciba la Claro, señal, hacer puede, insulina y saca insulina. exactamente, claro, se refiere a lo que es la estimulación, digamos, de los como segundo mensajero por el calcio para poder hacer la exocitosis de la insulina. Bueno, por eso están diciendo varias. Entonces, ordénense. Una sería la célula beta del páncreas no puede detectar, medir de alguna manera la cantidad de glucosa que está circulante. Para que eso ocurra, ¿qué tendría que pasar en la célula beta? Hay un problema de transducción ahí de señal. Claro, puede ser que no tiene la capacidad de detectar por sus propios receptores la cantidad de glucosa. Otro, lo que dice Juliana, no hay un problema en la transducción. Entonces está receptando la cantidad de glucosa y sabe que hay mucha, porque tiene muchos receptores saturados con glucosa, pero no tiene, por ejemplo, mecanismo de transducción adecuado, o no tiene que otra cosa para meter la glucosa en su interior. Receptores. Bien. La otra es lo que ustedes dicen, ya entendiendo que hay mucha glucemia, entendiendo por mecanismo de transducción el interior de la célula beta que hay que liberar insulina, no puede o sintetizarla o no puede liberarla, exocitarla, responder a la señal glucosa alta, exocitando, liberando la hormona insulina. Ahora, estas sí que no pueden fallar en mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuáles de estos casos son la diabetes tipo 1 y cuáles son la diabetes, o sea, cuáles son la diabetes tipo 1 insulino dependiente y cuál es la insulina independiente? Esa La sería, tipo 1, la tipo 1 es cuando no se segrega la insulina o no. bien, entonces, Por tanto, hay que suministrar Insulina insulina, dependiente. hay que suministrar insulina al paciente en ese caso. bien, entonces, la insulina dependiente, con darle insulina al paciente, las células target responden y la glucemia baja. La insulina resistente, aunque yo le dé insulina exógena a la persona, no baja el azúcar. ¿Por qué? Sí, porque no recibe no puede leer la señal, no, ¿Por qué? porque tiene dañados los receptores. No. Porque hay un problema en los targets, en las células tomando glucosa. ¿Sí? Bueno, y los tratamientos
suelen ser cuando hay insulino dependiente y se sigue al paciente y empieza también a aumentar la glucemia con el tiempo, es porque el paciente tenía un problema en las células beta del páncreas, pero que al irse haciendo más resistente a la insulina, es porque el paciente primero tenía un problema de páncreas, pero luego se generaliza más, el páncreas cada vez secreta menos insulina, puede ser por ataque con autoanticuerpos, ¿sí? Y entonces pasa a una insulinoresistencia. O sea, es bastante común que comiencen con un insulino dependiente, pero terminen con un insulino resistente que ya no responde tampoco a la insulina. Y ahí no queda otra cosa que darle toda la insulina que se pueda, por supuesto que sea factible, pero acompañar con dieta muy estricta, mucho ejercicio para que agote toda la glucosa que pueda ir a sangre luego de sus comidas. Bien. Ahora sí, glucagón. Vamos a la otra. El glucagón, ¿cuáles son sus efectos principales? Todo lo contrario a la insulina. A ver. Aumentar los niveles de glucosa en sangre. Sí, y glucagón, recuerden que tiene dos efectos más. Glucagón es diabetógeno, es lo que dice ella, no, o sea, normal o fisiológico. Se dice diabetógeno para decir que eleva la glucosa en sangre. ¿Cómo lo hace? Es una célula integradora porque ante la baja de glucosa, con su receptor nota, integra que bajó la glucemia. Entonces, ¿qué hace? Integra la señal y libera el glucagón, la célula alfa. ¿Y cuáles son los targets de estas células alfa? De este glucagón. Las células beta. Perdón, yo entré recién, estoy medio moleado. No, el glucagón eleva la glucemia porque es quien guarda, digamos, quien suministra el azúcar como combustible ante la demanda de nuestro cuerpo. Entonces, alguien tiene que sacar a circulación o dejar en circulación la glucosa cuando está muy baja. Entonces, eso lo hace el glucagón, elevar la glucemia. Pero, ¿quiénes son sus targets? Los del Profe, glucagón. el hígado y el músculo, o sea, las células del hígado y los músculos, Bien, ¿en dónde está el glucógeno? Sobre todo del hígado, porque es muy probable que no le quite reserva de glucosa a los músculos, aunque sí lo puede hacer, pero principalmente el hígado. Y hay dos mecanismos en el hígado para responder al glucagón. Piensen que nosotros debemos o debe en ese momento, como está el organismo, suministrarse más glucosa que salga a circular. ¿Cómo podrían ser los mecanismos para lograr que salga más glucosa circular? Por la glucólisis del mismo hígado, digamos. Que hay reservadas en el hígado, digo. Reserva de glucosa del hígado. Entonces no es glucólisis, es glucógenolisis. Hay dos términos que van a ser glucógenolisis, que significa degradar o abatir el glucógeno. Y eso lo hace el hígado porque primero es el que reserva glucógeno y segundo porque tiene las enzimas glucogenasas, que son hidrolíticas del glucógeno, o sea, el collarcito que se armó con las glucógenosintetasas, ahora vienen las glucogenasas y se activan por transducción ante la baja de glucosa. De la baja de glucosa, las células del hígado
están detectando, bajó la glucemia, llega el glucagón, se transduce al interior, esas proteínas que se activaban en las transducciones, ahí tienen un ejemplo. Se van a activar las glucogenasas hepáticas y vamos a agregar hepáticas para que se acuerden que son del hígado, y las glucogenasas hepáticas van a empezar a, en cuanto encuentran el glucógeno, sacarle pelotita de glucosa por pelotita de glucosa. Las células le van a permitir ahora la salida simplemente por gradiente y van a salir entonces al exterior celular y van a entrar a la sangre. El otro mecanismo es algo que prácticamente puede hacer solo el hígado. Y es formar glucosa nueva. Gluconeogénesis, ¿puede ser? Es gluco de glucosa, neo de nueva, génesis. El hígado es el laboratorio del cuerpo, se dice el laboratorio, porque justamente tiene una cantidad de enzimas y vías metabólicas que no tienen las otras células. Una de ellas es tomar de las otras vías, o sea, de la vía proteica o de la vía de los lípidos, hacerlos chiquititos, simples, y con eso tener las enzimas para armar una glucosa nueva, lo cual es una maravilla. Entonces, lo que está haciendo es sacarle a la vía de las grasas, a la vía de las proteínas, y con los aminoácidos y los ácidos grasos, tener las enzimas para sacarle el amino, sacarle el carboxilo, ponerle alcohol y armar glucosa, una maravilla. Entonces, dos formas en su target hígado tiene el glucagón. Llegar a la célula hepática y transducir dos vías diferentes. Abatir reserva de glucógeno, liberando glucosa reservada, pero cuando la reserva se va agotando, también se activa la gluconeogénesis. Esto es lo que hace o permite que cuando uno tiene, por ejemplo, una dieta donde sacó todas las harinas y azúcares, no hay suministro en la dieta, pero ustedes no se mueren por falta de azúcares. Lo que hace es que el hígado activa estas vías de transformar los elementos más simples de proteínas y lípidos y pasarlos a glucosa nueva. Que por supuesto, si hubiera mucha, también se podría reservar como glucógeno. Entonces, ahí tenemos para, de nuevo, repasar. ¿Cuál fue la señal que se sensó o detectó? ¿Cuál fue el estímulo acá, en esta vía endocrina? ¿Cuál fue el estímulo que desató todo esto? Bajo nivel de Baja glucosa. presencia de glucosa, claro. Baja glucemia o baja concentración de glucosa en el plasma. ¿Quién detectó, quién fueron las células que sensaron este descenso de la glucemia? ¿La célula alfa del páncreas? Las células alfa del páncreas, que actúan como los sensores. Pero acá no tienen que informarle a un centro integrador, porque es un caso de los pocos que vamos a ver nosotros, en donde la célula misma, al transducir la información a su interior, la integra y elabora la señal de la respuesta. Y integra, actúa como sensor y centro de integrador en el interior. ¿Y cuál es la señal de respuesta que da la célula alfa del páncreas? La liberación de glucagón. La liberación de glucagón que tiene acumulado en vesículas ahí, bla, 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 bla. La salida de glucagón, entonces la señal de salida, pero tiene que ir a un target. ¿Quiénes son los targets? El hígado Células del principalmente y después el músculo como órgano secundario, o tal vez secundario. Sí, cualquier otra célula que tenga alguna reserva, en todo caso, de glucosa. Unos candidatos también es, que ya lo vamos a decir por qué, son los adipocitos. Pero todavía estamos con la glucosa. Los target, sobre todo el hígado, aunque puede también ser el músculo, el hígado responde entonces a la señal glucagón, transduciendo a su interior y activando enzimas
que van a permitir salida de glucosa. ¿Cuáles serían esas enzimas? Glucogenasa. No. ¿Glucogenasas para qué? Glucogenasas hepáticas para el Sí, glucógeno, ¿sí? Que para produce Para para, degradar el glucógeno. claro, se puede decir para degradar, para hidrolizar, porque es con agua, el glucógeno y así liberar más glucosa al medio interno. Perdón, ¿pueden repetir cómo se llama? La sustancia que vos necesitas desdoblar es el glucógeno. Entonces, la enzima degradativa, o que cataliza separar de glucógeno todas una a una las cuentas, digamos, del collar glucógeno, que son la glucosa, y liberar las glucosas es la glucogenasa. Glucogenasa hepática en este caso. Porque las otras células tienen algo de glucogenasa a veces, pero las que donde más se describe todo eso es en el hepatocito. Y como las enzimas para degradar el glucógeno están en el REL, cuando uno busca una célula que tenga mucho REL, busca el hígado, porque sintetiza muchos lípidos y porque tiene glucogenasas. Si ustedes quieren marcar células con mucho REL, y mucho RER, y mucho de todo, busca la célula del hígado. Entonces, una vía que se activa, que serían esas proteínas azules que se terminan fosforilando y activando, en este caso serían las glucogenasas hepáticas. Y la otra vía que se activa es la de las enzimas que activan la gluconeogénesis. Formar glucosa nueva a partir de otras cosas que no son glúcidos. Entonces, esas enzimas, que tienen varios nombres porque son distintas, porque algunas transforman aminoácidos a glucosa y son en varios pasos, otras activan degradar ácidos grasos o glicerol y pasarlo a glúcidos, entonces tienen diversos nombres, ¿sí? Pero podemos decir que son todas glucosintetasas, ¿sí? O sea, enzimas que sintetizan de nuevo o nueva glucosa. ¿Mm? En general hablamos de glucosidasas cuando hablamos de enzimas que intervienen en la vía de los glúcidos. Sí, y ahí con que ustedes digan enzimas que activen la gluconeogénesis estaría bastante bien. Bien, acá no termina todo, porque para el glucagón hay otros efectos. El glucagón no solamente, piensen que ustedes están en un bajón que están en ayuno, hace horas que no comen nada, y el organismo no puede permitirse dejar pasar un día para acusar que no hay energía fácil disponible. Entonces activa dos vías muy importantes. Una, la de elevar la glucemia, que es lo que acabamos de ver, vía gluconeogenética y vía degradación de glucógeno, pero también activa la remoción de reservas de lípidos. Entonces, va al tejido adiposo y allí tiene también otro target. Y en el tejido adiposo estimula que las células adiposas degraden los lípidos de complejos, de pelotas complejas de lípidos, a lípidos simples y que los libere a circulación. Esto se llama, que ya lo hemos dicho también para la GH, efecto lipotrópico. Ahora me gustaría que ustedes piensen por qué hace eso el glucagón, además de subir la glucosa.
Profe, puede ser porque ante la, digamos, la excesiva demanda de glucosa que se va gastando, es necesario reponer rápidamente con las otras reservas que son los lípidos. Claro, si estamos faltos de energía o a punto de, o ya hace rato, además de suministrar glucosa, hay que asegurarse que no haya falta de energía y de ladrillos metabólicos para formar también otros elementos grasos como las hormonas. No nos podemos dar el lujo de no tener hormonas circulantes, por ejemplo, que demandan un esqueleto, digamos, graso para formarlas. Entonces, al bajón alimenticio, al ayuno, al exceso de ejercicio y demás, glucagón sale y se asegura que haya dos suministros importantes energéticos, que son los glúcidos y los lípidos. Porque los lípidos, lo vamos a decir ya, aunque sea un detalle más metabólico para dar después, esto es como nafta común y nafta super B no sé cuánto. Ustedes van a andar con el auto con nafta común, van a andar bien, pero si el auto es medio flojito, o anda medio flojito, con nafta común, montaña bien empinada, apunada el auto y qué sé yo, van a tener problemas. Con nafta super tienen mucho más rendimiento, más potencia, les va a durar más la energía, ¿sí? El problema es que es más cara. Y acá pasa lo mismo. La glucosa como combustible es muy fácil de obtener. Y es muy fácil de quemar, o sea, da energía rápida. Pero, entiéndanmelo así, después le ponemos ciencia. Yo puedo tener una pelota así de glucosa y subí la montaña, ¿sí? Ahora, le hice bolsa, subí una montaña y se acabó. Ahora, para esta cantidad de glucosa, yo hago lo mismo con esto de grasa. Con lo mismo de grasa me subo 4 montañas. Pero también es cierto que el metabolismo de haber guardado las grasas, tenerlas guardadas, abatirlas, degradarlas, sacarlas a circulación y después usarlas como combustible, nos lleva más ATP, más gasto energético. Por eso se dice siempre que los glúcidos son la reserva energética de primera mano y las grasas de segunda mano. Son mucho más, rinden mayor cantidad de kilocalorías, no sé si se acuerdan cómo se escribe kilocalorías, KCAL, o sea, kilo, cal, rinden 1 gramo de azúcar y 1 gramo de grasas. El gramo de azúcar, si nos rinde 100, el gramo de grasa nos rinde 1000. O sea, son mucho más rendidores en energía las grasas, pero llevan también más gasto metabólico porque tardamos más en oxidarlas, quemarlas y llevarlas hasta la mitocondria. ¿Se entendió? Profe, por eso puede ser, no sé si, bueno, me estoy acordando ahora, que en los casos de personas que se tienen que hacer, o se hacen ¿cómo se llama esto? La lipo, o que tienen que sacarse mucha grasa, que eso es como que lo tienen que hacer muy gradualmente, con un proceso muy lento, porque hacerlo es una invasión muy brusca que le puede hacer un cambio metabólico muy grande en la persona. Sí, no solamente por eso, sino porque hay toda una serie de, como les dije, hormonas y otras señales y neuropéptidos que se usan en el sistema nervioso y mielina y membranas que necesitan los lípidos, que ya saben eso, que necesitan el colesterol en las membranas y demás, pero fundamentalmente porque de lo primero que se va a afectar van a ser hormonas lipídicas y procesos que requieren cuidadamente de ciertos lípidos para que se lleven a cabo. Y uno de ellos es el reproductivo, por ejemplo.
pero ya saben ustedes que también la posibilidad de tener cabellos, piel, uñas saludables y demás, voz, cuerdas vocales, un embarazo como la gente y demás, lleva lípidos. Entonces también es porque vos le sacás toda la reserva, por ejemplo, de hormonas esteroides, de hormonas sexuales, de golpe, y puede haber un problema metabólico allí. Y ahí sí que es muy complicado para un endocrinólogo retirar todos esos kilos de grasa y poder hacer un cálculo de cuánto debería suministrarle exógeno a esas hormonas. Es un problemón. Por eso no soy endocrinóloga, porque es un mundo muy difícil, igual que el del inmunológico. Son todas redes de interacciones que son muy complejas. Tocando una parte de la red estás, desequilibrando toda la red. Entonces es muy complejo eso. No sé más que eso. Puede haber otras razones. Yo sí sé que metabólicamente es muy fuerte retirar toda la reserva de grasa, porque también retiran las reservas de todos los productos que almacenamos en grasas, porque son de naturaleza grasa. ¿Mm? Ahora también lo que he escuchado o que se escucha mucho, en este segundo proceso de reserva de energía, se lo hacen mucho en los planes dietarios. Por ahí se restringe los hidratos de carbono y se va más para las grasas, justamente para obtener energía de ahí. Y ahí es cuando dicen por ahí, cuando hay un estado de ayuno intermitente, en el cual el cuerpo genera más cuerpos cetónicos. Claro, eso está muy bien, pero eso es supuestamente controlado con una dieta que te han dado los nutricionistas, los dietistas, y porque ellos saben cómo hacerte suplir en la dieta, por ejemplo, un tipo de lípidos con otros más saludables. Entonces sacas grasas saturadas, sacas grasas poco saturadas, vas cambiando por lípidos vegetales en vez de animales, etcétera, etcétera, y en un proceso que suele tener un primer shock, digamos, metabólico, pero que va siendo controlado. Claro, si yo dejo de comer azúcares y harinas, que en definitiva son glúcidos, o convertibles en glúcidos en el caso de las harinas, el organismo solo se va a ajustar a ir a buscar a la línea de las grasas el suministro energético y vas a bajar las grasitas. Eso sin duda. Ahora, también tiene que ser algo que uno no se ponga de un día para el otro, suprimir todo, sin control y más, porque también te podés encontrar con esto, tener cuerpos cetónicos elevados, de golpe por ahí un colesterol elevado que nunca tuviste, o triglicéridos elevados que nunca tuviste, pero es muy cierto lo que vos decís. Lo que sí es cierto también es que los ayunos controlados, intermitentes y demás, son muy buenos, porque si tomamos suficiente agua con el ayuno, es como cuando nosotros vamos al galpón donde hemos guardado muchas cosas, despensa donde hemos reservado cosas, ya no sabemos ni qué hay, si se le han comido los bichos, si sirve, no sirve, si están rancios. Entonces, el ayuno lo que hace es que las células que estaban atiborradas, guardando y llega más y guardan, de golpe empiezan una limpieza interna, empiezan a sacar esos depósitos de reservas viejas y es como si se renovaran y limpiaran. Y si hay buen suministro de agua, a su vez es como, lo estoy diciendo con palabras muy caseras para que me entiendan, como si se lavara, ¿sí? No solamente el interior celular, sino todo el agua, digamos, del medio interno, se renueva, orinas, te sacas un montón de metabolitos que andaban por ahí dando vueltas y que nunca pudieron salir, porque cada que quisieron salir venía de nuevo otra comilón, otra reserva y otro de estos. Entonces, los ayunos hacen eso, que las células busquen en su interior reservas que hace mucho que están como ahí acopiadas y salgan a circular de una vez, por un lado. Por el otro, eso remueve como si hubiera espacio en esa trama intracelular y entre la trama extracelular de fibras y demás, depósitos que estaban ahí quiescentes, o sea, quietos hasta que pase algo, y que ahora al ser removidos también vienen los macrófagos y dicen, uy, esto está viejo,
esto está funcionando mal. Esta fibra que no se la veía antes está también chomi, diríamos ahora. Y entonces empiezan todas esas reparaciones, degradaciones. Por eso es que el ayuno de alguna manera también renueva. Pero también hay que acostumbrar a los sistemas y vías metabólicas, a las enzimas y demás, a esto. Por lo tanto, no es cuestión de decir, bueno, hoy me pongo y hago 3 días de ayuno. Bueno, hay locos y locas, y ustedes están viendo una que han hecho esas cosas, por otras razones, no por dietas ni estas cosas, pero hay que hacerlo muy bien, muy cuidado, muy planificado, y si no, ir aumentando de a poco esos periodos de ayuno. Lo que sí podemos hacer todos, y que no cuesta nada y es muy saludable, es el ayuno nocturno. Porque cuando nosotros comemos, supongamos a las 11 de la noche, 10 de la noche, miramos una peli y nos vamos a dormir, primero, no está el pico de cortisol, no sé si se acuerdan. O sea, todavía no ha llegado la MEL. Hay una serie de circunstancias por la cual todo lo que es digestivo ha bajado su actividad, ya lo vamos a ver, baja la actividad parasimpática, entonces todo lo que es digestivo se pone en un plan de reposo, ya guardó lo que tenía que guardar, si no se defecó hay que esperar hasta el otro día para mover el peristaltismo del intestino, etcétera, etcétera. Entonces, eso comienza a ser algo no gastado. Es como cuando yo tengo lleno la heladera, fui, compré más y a la pechones lo hice entrar en la heladera. Ya había y yo metí más. Entonces el organismo ahí hace grasas de reserva. Y si hay exceso de glúcidos, también los desvía a grasas de reserva. Y no es bueno eso. Entonces, así como hemos visto que hay un ritmo circadiano, es mejor seguirlo. Lo ideal sería que nos levantáramos y desayunáramos después de que haya salido el sol. Eso en la vida urbana es bastante difícil. Como que recién después de la media mañana comiéramos. Eso es bastante difícil porque como tenemos una demanda energética alta por los trabajos y demás desde temprano, nos tenemos que levantar y desayunar para asegurar el suministro de energía de la mañana. Pero sí podemos hacer la mayoría el dejar de comer, por ejemplo, ahora en invierno, a las 9 de la noche, 8 de la noche, si se puede, y no comer nada hasta el otro día, salvo tomar algún líquido o agua. Y eso es muy positivo para todo lo que es el proceso digestivo y el organismo en general. Además, es un estímulo neuroendocrino para decirle al organismo, última comida, cuando ya lo hemos acostumbrado, aproveche todo porque después no hay, y se apagan todos los sistemas y se deja de gastar energía en forma inútil. Estefanía dice, yo hago ayuno intermitente sin querer desde que estoy sin trabajo. Sí, a veces sí me tomo un par de infusiones seguidas, pero sí he notado menos inflamación abdominal, totalmente. Y he mejorado también la piel de mi rostro. Bueno, si se dejan las harinas de trigo, ni hablar. El trigo no es un alimento hecho para nosotros los humanos, aviso. No está hecho para nuestro sistema digestivo. Bien, Lucía. Lucía nos aporta. Por gramo de glúcidos se obtienen 4 kilocalorías, 4.000 calorías. Por gramo de lípidos, 9, o sea, un poquito más del doble, un poquito más de 8. Entonces, 4 y 9. Bien. Entonces, sí, David. No, le hago una intervención. Usted decía el trigo. ¿Usted dice el trigo en sí o por el gluten del trigo? El trigo por el gluten no está hecho para el humano, porque el humano tiene un intestino que funciona de manera que no puede empujar, absorber desde algo que se hace una especie de plasticola, como es el gluten, y que se le pegotea al mismo epitelio y le impide absorber. Además, como todo el sistema es perfecto, nosotros somos un envase de agua salina, eso ya lo sabemos, donde viven las células, pero nosotros somos una colonia donde viven más células
que no son de nuestra genética que nuestra. O sea, nosotros tenemos más células de bacterias que viven con nosotros y para nosotros que de células propias. Porque nosotros sería imposible que tengamos todas las enzimas y posibilidades de degradar todos los vegetales, pastos y demás, que eso lo hacen las bacterias intestinales nuestras, más las otras que viven saprófitas y demás en nuestra piel, en nuestra boca y demás. En realidad, tenemos más células de bacterias en nuestro interior, cual si fuéramos un barrio cerrado, all inclusive para las bacterias, pero ellas, al ingerir y hacer sus propias vías metabólicas, que son de procariotas, que no son las nuestras, permiten que liberan de su metabolismo elementos que para nosotros, entre otras cosas, algunos aminoácidos y demás, que nosotros no sabemos elaborar ni siquiera en nuestro hígado. Esto iba, entonces, ni siquiera nosotros podemos absorber adecuadamente nuestro intestino por el gluten que tiene el trigo, la cebada y el centeno. No es un buen alimento porque de última, aparte lo único que nos suministra, al tener solo almidón y gluten, nos da más azúcares. Y no es bueno ni siquiera porque las bacterias, que son muy variadas en nuestro intestino, tampoco saben qué hacer con él. Se dice... Por eso lo fermentan y lo fermentan haciendo gases de la fermentación. Entonces nos hinchamos, se inflama el intestino. ¿Por qué? Porque lo peor que hace es que todas las células inmunes que están ahí abajo del epitelio del intestino reaccionan al gluten como un alergeno. Y entonces vienen todas las citoquinas, todas las células inflamatorias, hacen inflamación de la pared del intestino, más los gases de la fermentación, más que si se queda ahí, se pone putrefacto, tenemos la panza así, no obtuvimos nutrientes, lo único que obtuvimos es qué rica que estuvo la pasta o el pan. Claro, y más aún eso se acentúa cuando ya es patógeno, ¿cierto? Autoinmune, cuando esta es la condición de celiaquía. Sí, de todas maneras, lo que yo voy a decir ustedes no le digan a nadie. La celiaquía no es una enfermedad. La celiaquía es un intestino exquisito humano que rechaza con más fuerza al trigo que no es para nosotros. No tenemos cómo comer. Si yo te digo, a ver, ¿qué puede ser? Andá y alimentate de los detritos de la playa como los cangrejos. No lo haces. No es un alimento hecho para el humano. Los cangrejos tienen todas las piezas bucales, el intestino, todo para comer eso. Nosotros nos vamos a morir en 2 días entre la sal y lo que se come de ahí. Nos van a faltar nutrientes. El trigo no es para nosotros. Entonces, trigo, van a seguir escuchando y por años van a seguir escuchando que el celíaco es un enfermo. No, en realidad no es así. El celíaco es un humano que solamente reacciona más fuertemente para depurar su propio organismo de algo que no tiene que comer, que le hace mal, de lo cual no saca nutrientes y que le genera inflamación intestinal, mala absorción, no puede ni siquiera absorber lo otro que ha comido como la gente. Profe, sí, se había leído por ahí en realidad que hay como un mal tratamiento del alimento también, porque producir una fermentación previa a la alimentación del trigo en harina, en masa, hace que se consuma un 98% de gluten, según tengo entendido. Y ya no produce lo mismo. Bueno. Eso por un lado, totalmente, sí. Y por otro lado, la cantidad de casos de celiaquía que estábamos viendo están mal diagnosticados, que lo están diagnosticando con pruebas de laboratorio solamente, que son antitransglutaminasa, antiendomicio y algo más. Pero, sí, transglutaminasa, pero se necesita la biopsia, claro, se necesita de la biopsia duodenal para poder totalmente, porque no son detectarla. determinantes.
no son determinantes para nada, hace falta sí o sí la biopsia. Pensemos lo que estamos haciendo con los niños, porque cuando uno hace una reacción de tipo alérgica, inflamatoria tan fuerte desde el intestino que después ya se generaliza, ¿no? ¿Qué hacemos cuando a los niños desde niñitos le estamos dando harinas de trigo, harinas de trigo, harinas de trigo? Bueno, va a haber gente que lo va a tolerar, va a vivir toda su vida con una panza hinchada y listo. Pero por eso también ustedes mismos lo están diciendo, se está haciendo muy difícil el diagnóstico de la celiaquía, los grados, y bueno, va a terminar con 300 niveles de grises hasta el negro de celiaquía, porque así hay humanos, uno que los toleran un poquito más, otro menos, otro que depende de lo otro que haya comido, si con azúcar, no azúcar, se inflan más, se inflan menos, pero los casos serios de celiaquía son, para mí, no son una enfermedad, sino un humano con un físico ya muy bien depurado por la genética, por lo que come, que no tolera ni una pizca de gluten, ¿no? Porque su sistema inmune, además, ya está en la cuarta, quinta, 29ª reacción frente a la misma partícula alergénica, y la reacción es fuerte, terminan todos hinchados así, internados. O sea, como si te pinchara con un aguijón de abeja, y después porque los demás dicen que no hace nada, que ellos lo hacen, vos te pinches con la abeja y termines internado. No da. O sea, es mejor dejar el trigo y chao. Sí, en realidad yo creo que como estamos en esta época, me parece que hay que dejar de todo. El trigo, la leche, o hay que hacer o volver a lo que es el paleo, la dieta paleo, como en los cavernícolas, antes de lo que fue la época de los recolectores y demás, que es la más actual, se dice. La Bueno, época de la recolección de granos. si uno se fija, ¿qué es lo que más te sostiene bien el medio interno? La alcalinidad justa que necesitas, la alcalinidad que no favorece el cáncer, la alcalinidad que hace que tu mente funcione full, que no tengas problemas digestivos y qué sé yo, frutas, verduras, semillas. Y sí, es lo que nos pusieron a comer, digamos. Nadie nos puso en la tierra para vaya, mate cadáveres llenos de adrenalina y cómaselo. Profe, y con respecto, Yo como sería carne, como pero algo me similar gustaría que a no. la lactosa, después de consumir leche después de la lactancia, del periodo de lactancia, en donde es una mutación genética que desarrollaron ciertas etnias hace muchos miles de años para poder digerir la lactosa, pero en realidad no es algo natural. Por eso en algunos países hay mucho más porcentaje de gente intolerante a la lactosa que en otros. Sí, pero de nuevo, ¿quién nos puso en la tierra para que saquemos la leche de que tienen que tomar los terneros y los cachorros de los otros? O sea, digo, hay una brutalidad también en eso. Y de nuevo digo que a algunas personas nos infla así la lactosa de la leche. ¿Estamos enfermos? Ahí hay que rebarajar el concepto de enfermedad, porque que nos vayamos a los extremos de la curva normal, de lo que tolera la mayoría, no significa siempre que estemos enfermos. Nosotros tenemos que lactar leche materna humana, y hay una etapa del desarrollo nuestro en donde tampoco vamos a querer más leche y la vamos a rechazar. Yo también consumo quesos y de vez en cuando le pongo leche a los purés, pero también me queda claro que me estoy haciendo esos permitidos, igual que cuando como carne, todavía yo no lo he podido dejar, pero ojalá pudiera, ¿no? Pero insisto en esto, hay algo que hace mal, no te nutre, porque ¿para qué nosotros comemos? Ese es el gran punto. ¿Para qué te metes comida en la boca? ¿Para qué comemos nosotros? ¿Para llenar la panza y que me deje de molestar el hambre? Porque esa es una respuesta allá los que responden eso. Ahora, si vos comes para nutrirte, que significa que se nutran las células del organismo, y estar nutrido para hacer todas tus funciones vitales y vivir como la gente, bien y sano,
Entonces ahí cambia todo. Porque si nosotros comemos para nutrirnos, la harina de trigo no nos nutre. Si decís, bueno, pero yo como carne para nutrirme, bien. Hay cosas que nos suministra la carne, que es verdad que nos faltan muchas, pero hay dietas para suplir la carne. Y mientras no pechemos también por sustituir las harinas de trigo y demás, no vamos a lograr que bajen los precios de las otras, que es lo que hay que comer supuestamente, ¿no? Bueno, claro. Guadalupe, acá dice Milagros que hasta los 15 comía cosa común, a los 16 por endoscopía tuvo que empezar la dieta sin TAC. 3, bueno, y son 3 enfermas para todo el mundo. Y para mí, insisto, son 3 organismos que ya genéticamente vienen de una línea que se va depurando y que no va a aceptar una alimentación errónea para cómo está diseñado el intestino humano. Guillermina dice que tiene el más alto grado de celiaquía. Sí, hay que ni siquiera usar los cubiertos, ni las mesadas, ni las ollas que se usan con trigo o con algo que tenga gluten. Para las pruebas en el laboratorio tiene que prepararse el paciente previo. No sé, sí, pero no me acuerdo cuáles son. Vos, David, no sé si sabías algo de eso. No, te hacen un análisis de sangre, un ayuno, creo que, las veces que yo me he hecho es con ayuno de 8 a 10 horas, más o menos, pero no tiene otra condición que esa, básicamente. Por lo menos en mi laboratorio, donde yo me hice las pruebas. No, profe, siempre ayuno de 8 horas y son 2 análisis de sangre nada más. Así que tampoco es mucha sangre la que te sacan. Bueno, entonces, volviendo a nuestro tema, entonces, glucagón tiene en sus targets, que son el hígado, el tejido adiposo y otros, la función de sacar a circulación por gluconeogénesis y glucogenólisis del hígado azúcar a circular. Y también suministrar el segundo, justamente dador o suministrador de energía fácil, pero no tan fácil, de segunda mano, que son los lípidos. Entonces, en el adipósito cuando llega el glucagón es una fiesta, porque está guardando todos los lípidos ahí hasta que le digan, bueno, ahora es tu hora, viene el glucagón, y este es un ejemplo para dar de cómo se integra una señal por la vía del AMP cíclico. Llega el glucagón, la célula grasa, toda inflada así, llena de grasa, tiene los receptores, satura con el glucagón, transduce con la, como ustedes ya saben, con la adenilato ciclasa, hace que de ATP aparezca AMP cíclico, el AMP cíclico gestiona entonces que aparezcan las lipasas empiezan a romper los acúmulos de lípidos y después se los deja que difundan, recuerden que son lípidos, los lípidos pequeños difunden y salen a sangre. Y ahí después cuando tenemos que renegar midiendo en plasma los triglicéridos, glicerol y colesterol y todo lo que va a liberar el adipósito. Eso asegura que si llegamos a agotar toda la glucemia, tenemos a disposición lípidos para que las células no queden sin suministro energético. Y finalmente, el tercer efecto glucagón va por proteínas. Que en este caso va a batir proteínas, digamos, o sea, a favorecer la degradación proteica y entonces va a haber un aumento de aminoácidos circulantes. En este sentido es parecido en algunas cosas, es parecido a la GH o al cortisol, en este sentido de suministrar glúcidos, ser lipotrópicos, pero la GH era anabólica proteica.
favorecía que hagamos masa muscular. En cambio, el cortisol y el glucagón no, te quita proteínas. No, o sea, esto es fisiológico, Julieta. Ocurre. Vos un día que no estés sin comer, va a haber mucho glucagón circulante, vas a tener mucho azúcar circulante no necesariamente, pero digo, reservas de glucosa van a haber bajado, las células van a estar tomando glucosa, va a haber glucosa circulando. No, digo, no va a haber hipoglucemia porque está el glucagón trabajando. Pero también va a haber lípidos circulantes y eso también va a traer un aumento de las oxidaciones. Podés ver algunos grupitos cetónicos dando vueltas, como cuando ocurre el ayuno. Si esto continúa, ahí sí se arma la rosca, porque si vos, como los niños desnutridos, o la gente desnutrida, adultos, ¿no? O en un ayuno prolongado sin control, sí ya puede ponerse fuera de homeostasis, sí, claro. Entonces empezás a tener caquexia, o sea, consumirte no solo las grasas, sino también las proteínas de los músculos, ponerte muy, muy delgadito, achicarse el tamaño muscular, o sea, hipotrofia muscular, debilidad para caminar, levantarse, etcétera, etcétera. Sí, sí, claro. Y todas las vías metabólicas se empiezan a desviar entre ellas. Se acude a los glúceos, pero enseguida después agotado se acude a las grasas y como ya no hay más, se dispone de proteína, por eso se consume también la proteína muscular. Bien, estamos. No se olviden acá que están también las células delta, pero esas las vamos a ver después. Bueno, y ahora, ¿qué más nos queda de adenohipófisis? Me parece que solo las gonadotrofinas, si no me equivoco. Atención, esto voy a dar solo un pedazo ahora y les voy a dar recreo, porque esto no es difícil que lo aprendan bien de entrada, así que después vamos a hacer un corte, los oreamos y seguimos. Recordemos que de hipófisis anterior, o sea, de adenohipófisis, hemos estado viendo todas las otras, ACTH, ¿no es cierto? Tuvimos ACTH para la corteza adrenal, tuvimos GH, tuvimos TSH, y no estoy diciendo los reguladores hipotalámicos, ¿no es cierto? Tuvimos prolactina, tuvimos, ¿qué más? Folículo estimulante y luteinizante. Bueno, esas son las que vamos a ver ahora, que por ser estimulantes de las gónadas, FSH y LH, ambas gonadotrofinas. De nuevo, gonadotrofina o gonadotropina es lo mismo, gónadas tróficas, o sea, estimulantes de ovarios y testículos. Pero específicamente vamos a ver, aunque lo saben del secundario, pero lo vamos a ver bien de nuevo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Cosas para decir, tips para los que están acá en clases. Cuando uno les pregunte, háblame de algún eje hipotálamo hipofisario, glándula periférica, ustedes van a elegir cualquiera de estos. Si uno les dice, háblame de algún control endocrino, hipotálamo, adenohipofisario, periférico de hormonas lipídicas, van a tener que venir a ACTH para hablarme de corticoides, o van a venir a las gonadotrofinas, porque ovarios y testículos son grasientos, o sea, elaboran hormonas de base esteroide. Recordemos que dijimos testosterona,
progesterona, ¿sí? Aunque decimos estradiol, su pariente cercano es la estrona, ¿sí? DHT, dihidrotestosterona, son todas hormonas lipídicas. Bien. El otro tip que les quería decir, en realidad quise decir ese, pero ya les di el otro. Cuando uno le diga, dame ejemplos de regulación endocrina o de hormonas en que no pasen por el eje hipotálamo hipofisario. Yo le digo, dame ejemplos hormonales que no tengan que ver o no estén bajo el eje de control hipotálamo hipofisario. ¿Qué me dirían ahí? La insulina, el glucagón, el control de la glucemia. Hormonas pancreáticas. Perfecto. Es bien candela también. Entonces, un ejemplo que no pasa por hipotálamo hipófisis, que sepamos nosotros. Hay que ver si los científicos nos descubren algo de eso, pero por ahora el receptor, el integrador y que da la respuesta es el propio páncreas. El islote Langerhans. Ejemplo para dar, no tiene un cohete que ver con el eje hipotálamo hipofisario. Sí, claro, por eso digo islote de Langerhans, porque es tanto insulina como glucagón. Se manejan solo con la glucemia y de última los lípidos para el glucagón y nada más. Y hay uno más que ya han visto que no tiene nada que ver con hipotálamo hipófisis. Chan, charán. Hay algo que se regula que no tiene que pasar por hipotálamo hipófisis. Y se los ha dado el profe Federico. Balance de calcio. Se maneja hormonalmente y no pasa por el eje hipotálamo hipofisario. Sí pasa por dos glándulas, que es tiroides y paratiroides, y riñón. Tres glándulas serían, perdón. Tiroides, paratiroides y riñón. Recuerden que cuando ustedes tienen elevación de la calcemia, hay una hormona que es conservadora del calcio y que sale de tiroides de las células que están como periféricas al folículo, que son las células C, y esas son las que liberan la calcitonina, también llamada tirocalcitonina. Puede estar o no el tirocalcitonina o calcitonina tiroidea. Esta hormona hace que el calcio de la sangre se deposite como fosfato cálcico, o sea, hace que en realidad los fosfatos y el calcio bajen en sangre porque los depositan huesos, dientes. Y el resto que no sea aprovechado allí o en otros, o por las células en general que tomen el calcio, bueno, el excedente se elimina por orina. Por eso el calcio está en orina, pero en cantidades o concentraciones variables. Hay veces más, hay veces menos. Depende de lo que yo coma y de cómo esté mi reservorio de calcio interno. Entonces, si no se tomó todo el calcio que pudo, bueno, el exceso, ¿a dónde va? A excreción. Fundamentalmente lo vamos a ver en orina. Y en orina, entonces, es variable. La concentración de calcio es variable. Bien, si la calcemia baja, hay un problema. Porque que yo tenga calcemia alta significa que el balance de masas para el calcio me está dando positivo. O sea, yo comí y tomé y bebí más calcio
del que estaba requiriendo. Entonces yo puedo guardar el exceso. Y cuando ya guardé todo el exceso que pude, bueno, el resto lo excreto. Pero que nos falte calcio circulante es un problema. ¿Por qué? Porque intervenía en las contracciones oculares y del corazón. Y para todas las células, porque puede ser un desastre que baje el calcio. Porque actúa como segundo mensajero, ¿no? Porque es uno de los segundos mensajeros, muy bien. Y antes que entremos a la intimidad de las células, Penélope, porque sacar el calcio extracelular es sacar un catión doble, y esto nos va a afectar el potencial de membranas. Que yo pierda sodio, potasio, calcio, afectan los potenciales de membrana. Entonces una persona que se va quedando sin calcio, o con poco calcio circulante, es un problema. Después todo lo demás que dijeron también, ¿eh? No va a haber cofactores de enzima, la contracción del músculo puede ser débil, porque en vez de todo, varios fascículos del vientre de un músculo activan muchos menos, y los que se activan pobremente, porque no todos los sarcómeros están actuando, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es más fino, ¿no? Pero lo principal es guarda, porque el calcio está interviniendo con apertura y cierre de canales en el manejo que tienen las células, del potencial de membrana y las señales, como recién dijeron. La baja de calcio entonces es grave y implica que si yo tengo calcio bajo, lo más probable es que no lo esté consumiendo lo que debo, la cantidad que debo en ingesta. En principio. La otra es, yo estoy no homeostático, enfermo, y lo estoy perdiendo cuando yo lo tendría que retener. Lo estoy perdiendo, por ejemplo, en orina, cuando el riñón lo tendría que haber filtrado, pero vuelto a tomar para que circulen en nuestro medio interno. Entonces, la baja de calcio, vamos a poner acá, baja ingesta, podría ser, ¿sí? Pérdida. Y cuando digo pérdida sería por excreción o que no se está haciendo bien la excreción, se lo pierde, etc. Entonces, hay que asegurarse, no perder el calcio y, por supuesto, tratar de ingerirlo. Para esto, hay que maximizar que lo poco que yo coma en la dieta lo tome y lo absorba todo. Entonces, ahí aparece el calcitriol, que esta hormona va a favorecer que en el intestino todo el calcio que vino con la dieta, que está en la luz del intestino, con todo lo que se ha digerido allí, se le pongan en las células absortivas acá los canalitos y los cotransportadores y todo eso que ustedes ya conocen, bombitas y bomba, bla, 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 para que se reabsorba, o sea, para que se absorba, absorción intestinal. Entonces, el calcitriol en realidad es una señal que viene a las células para que aumenten la absorción de calcio. Y ahí si yo les pregunto cómo podría ser eso, bueno, ahí ustedes o lo saben o medio lo inventan con lo que saben, o sea, bien inventado. Y porque se va a hacer que el calcitriol, que en estas células se pongan más canales de calcio y bombas basales para que aumentar que el calcio pase de la luz del intestino al medio interno. Entonces, miren, cuando nosotros teníamos mucho calcio, guardamos lo que podemos, una sola hormona, el resto secretar. Pero cuando tenemos baja de calcio, se aumentan todos los mecanismos para asegurarnos de elevar el calcio, calcemia nuevamente. Entonces, uno es
El calcitriol para aumentar la absorción intestinal. Todo lo que haga en la dieta que pase a nuestro medio interno. Pero también hay otro mecanismo que es renal. El riñón también actúa colaborando con la liberación del calcitriol. Y el tercer mecanismo es hormonal, no sé si se ve ahí, y es la PTH. Si damos vuelta a la tiroides, o el tiroides, como más le guste, atrae como 4 lentejitas o nódulos, y estas liberan, ante el descenso del calcio, ellas son los receptores y disparan, integran y disparan PTH, la paratormona. De paratiroides, paratormona. Y la paratormona, sí, la paratormona eleva el calcio, pero no nos conviene. Porque la paratormona hace el proceso inverso a la calcitonina. La paratormona activa a los osteoclastos para que el fosfato de calcio se disuelva, como quien va con los osteoclastos, esas células del hueso, como si echáramos enzimas ácidas, que es lo que hace el osteoclasto, es como una célula llena de lisosomas que los vuelca a todo eso duro de la matriz ósea, y con ese ácido lo disuelve el fosfato de calcio o la hidroxiapatita del hueso, y entonces libera el fosfato y el calcio disueltos. Por eso decía, la PTH nos va a asegurar la vida, asegurándonos que haya calcio, calcemia suficiente, pero no nos conviene porque nos va a debilitar de a poco huesos y dientes si seguimos así. Bien, Euge Zavala dice, por eso cuando aumenta mucho la PTH, por la patología, también le aumentan la dosis del calcitriol. Claro, para aumentar toda la absorción posible en intestino. Claro, ¿sabes por qué, Lucía, el calcitriol se usa para el manejo del fósforo? Porque como fosfatos y calcios, así como el cloruro se junta mucho con el sodio, porque son los electronegativos y más electropositivos juntos, el fosfato y el calcio son muy buena pareja también. Entonces en el hueso van juntos, en dientes también, y en muchos otros casos en las células también aparecen asociados juntos dentro de las células, y por eso es que cuando uno quiere retener fosfatos, trabaja también sobre calcio. Cuando uno quiere retener calcio, trabaja también sobre fosfatos. Y esos son de negativos con positivos. Y hay otras parejas metabólicas, digamos, de iones, que son muy piolas, y que son magnesio y calcio, por ejemplo, que son 2 positivos más 2. Entonces, cuando uno tiene problemas, por ejemplo, de calcio, a veces hay muchas que las suplís con magnesio. Sí, Eugenia. El calcitriol es la forma corta del nombre o nomenclatura que es dihidropolicalciferol. Era, creo, 1,2, si no creo, dihidrocalciferol. El calcitriol se lo dan por insuficiencia renal porque como el riñón no está trabajando a la tasa que tiene que trabajar para filtrar y reabsorberlo al calcio, le refuerzan, porque se va a ir por la orina, porque el riñón no hace toda la reabsorción o salvataje que debe hacer del calcio, le dan calcitriol para que todo calcio que ande por la dieta se absorba seguro. Por eso se lo dan. No porque tenga relación directa con la absorción renal. Bien. Entonces tenemos acción digestiva para absorber al máximo.
renal para que no lo deje ir, para que no deje ir el calcio y lo reabsorba todo. Entonces, en riñón, el efecto es, en vez de absorción intestinal, es aumento de la absorción y colabora también hormonalmente, o sea, como tercera glándula periférica, con el calcitriol para que se aumente la absorción intestinal. Entonces, cuando yo les diga también, denme un ejemplo de control endocrino que no esté a su vez controlado o dirigido jerárquicamente por hipotálamo hipófisis, me pueden decir la regulación de la calcemia o equilibrio de calcio, pueden decir la paratormona y el calcio, la calcitonina y el calcio, todo eso va a estar bien. Y también, cuando uno en renal les pregunte, ¿y por qué en la orina puede haber a veces más o menos calcio? O sea, ¿por qué la cantidad de calcio es variable en la orina? Y bueno, porque se puede haber ingerido más o menos con la dieta y, digamos, haber un exceso que puede liberarse por orina, que no es necesario, y por eso aumentan y bajan los niveles de calcio en la orina. Muy bien. Bueno, siendo las I:40, vamos a hacer ahora un cortecito hasta las -5 y seguimos.